Hola, bienvenidos. En esta primera sesión sobre propiedades físicas de los suelos, voy a hablar sobre la textura, qué es, cómo se determina y qué importancia tiene. El suelo está constituido por partículas con una gran diversidad de tamaño, desde las más pequeñas que no podemos ver a simple vista, hasta las más grandes como piedras y fragmentos de rocas. Esa diversidad se ha ordenado en clases, también llamadas fracciones, definidas como rangos de diámetro. Existen en el mundo numerosos sistemas para clasificar las partículas del sueño según su tamaño. En general, se ha concordado en distinguir tres fracciones: arena, limo y arcilla, habiendo diferencias entre los sistemas en los valores límites que separan dichas fracciones. La Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, por ejemplo, identifica como fracción arena a las partículas con diámetro entre 0,02 y 2 milímetros, a la fracción limo con partículas con diámetro entre 0,002 y 0,02 milímetros, y la fracción arcilla con diámetro de partículas menor a 0,002 milímetros. La textura de un suelo se define por la proporción de sus partículas en las fracciones arena, limo y arcilla. Es la propiedad física más importante del suelo, dada su influencia sobre el resto de las propiedades físicas y porque además es una propiedad estable, ya que prácticamente no cambia con el tiempo a menos que consideremos periodos de tiempo considerables. Veamos ahora las principales características de las fracciones texturales. Las partículas de arena están compuestas principalmente por silicatos, que tienen una muy baja concentración de nutrientes. Su tamaño e irregularidades en su superficie las hacen ásperas al tacto. Al ser grandes, las partículas tienen baja superficie específica, que les da poca retención de nutrientes y agua, así como baja tendencia a aglomerarse. Los poros entre las partículas también son grandes, favoreciendo al drenaje y a la aireación. A diferencia de la arena, los minerales que componen a las partículas del limo pueden todavía aportar nutrientes al suelo al descomponerse. Cuando están húmedas, las partículas de limo dan una sensación lisa parecida a la de harina humedecida. Las partículas de limo retienen agua, pero no son pegajosas ni plásticas, no teniendo suficiente cohesión, lo que las hace muy sensibles a la erosión, tanto hídrica como eólica. Las pequeñas partículas de arcilla muestran un comportamiento coloidal. Poseen una gran superficie específica que les da alta capacidad para retener agua y nutrientes en su gran espacio poroso. Los poros son, sin embargo, pequeños e irregulares, por lo que el movimiento de agua y gases es lento. Variaciones en el contenido de agua hacen que se presenten como masas coherentes cuando están secas y plásticas y pegajosas cuando están húmedas. La determinación de la textura en el laboratorio se hace en muestras con partículas menores a 2 milímetros. El siguiente paso consiste en dispersar los agregados en los que las partículas se encuentran aglomeradas por agentes cementantes como la materia orgánica u óxidos de hierro o aluminio. Para eso se usan principalmente métodos químicos y mecánicos, aunque también es posible usar ultrasonido. La dispersión de los agregados puede ser difícil de alcanzar en suelos donde la cementación es muy firme debido a la naturaleza y cantidad de los agentes cementantes. Ese es el caso de suelos volcánicos, ricos en minerales amorfos,
Suelos muy meteorizados como los oxisoles con abundancia de óxido de hierro y aluminio, o en el caso de histosoles que son ricos en materia orgánica. Después de haber dispersado a las partículas, se las separa según su tamaño mediante procedimientos de tamizado y sedimentación. Si suponemos que una muestra de suelo tiene 50% de arena, 25% de arcilla y 25% de limo, su textura es franco-arcillo-arenosa. Vamos a ver ahora un procedimiento para determinar la textura en el campo en base al tacto. Para hacer esto tomamos el suelo, una muestra pequeña, la amasamos agregándole agua y lo hacemos tratar de formar una bola empujándola en la palma de la mano. No todos los suelos pueden formar una bola. El suelo a la izquierda sí se puede, pero en la mano derecha vemos que no se puede, lo cual es típico de una textura arenosa. A continuación ponemos la bola entre el pulgar y el índice y empujamos hacia arriba para formar una cinta. Tratamos de formar una cinta y que se rompa por su propio peso. No todos los suelos permiten formar una cinta. El suelo a la derecha no lo hace, lo cual corresponde a una textura arenosa franca. Luego vemos qué longitud tiene la cinta. Si es cinta corta de 2,5 centímetros o menos, son texturas francas. Entre 2,5 y 5 corresponden a texturas franco-arcillosas y más de 5 centímetros son texturas arcillosas. Esto no es difícil de hacer. Es relativamente sencillo y puede dar una información muy útil en condiciones de campo. Lo que requiere es práctica, practicar con diferentes tipos de suelos. Luego tomamos una pequeña muestra del suelo, la ponemos en la palma de la mano y le agregamos agua hasta desbaratarla totalmente y tratamos de ver a través del índice la sensación que tenemos, si es lisa la muestra como harina o es áspera como azúcar o arena o no es ni áspera ni lisa. Si son cintas cortas, texturas francas y se siente áspero, quiere decir que tenemos una textura franco-arenosa. Si se siente muy liso, es una textura franco-limosa. Y si no es ni áspero ni liso, es una textura franca. Cuando tenemos cintas de 2,5 a 5 centímetros, o sea, texturas franco-arcillosas, si es áspero, es una franco-arcilla arenosa. Si se siente liso, es una textura franco-arcilla limosa. Y si no es ni liso ni áspero, es una franco-arcillosa. Finalmente, si tenemos cinta que tiene más de 5 centímetros, que son las texturas arcillosas, si la sensación es áspera, es una textura arcillo-arenosa. Si es muy lisa, es arcillo-limosa. Y si no se siente ni áspero ni lisa, es una textura arcillosa. Este es el diagrama del método que recién vimos presentado en el video. Mencioné anteriormente que la textura tiene una influencia decisiva sobre la mayoría de las propiedades físicas de los suelos. En las siguientes tablas verán esquemáticamente la magnitud de tales efectos. Una alta proporción de arena va a resultar en una mayor aireación y un más rápido movimiento del agua en el suelo, favoreciendo la infiltración y el drenaje.
pero la mayor abundancia de oxígeno también va a favorecer la descomposición de la materia orgánica, por lo que es difícil alcanzar contenidos altos de materia orgánica en suelos arenosos. La presencia del limo en altas cantidades crea condiciones favorables a la erosión, tanto hídrica como eólica, debido a la baja cohesión entre estas partículas de pequeño tamaño. La abundancia de arcilla está asociada con mayores contenidos de materia orgánica debido a la formación de complejos que protegen a la materia orgánica de procesos degradativos. Por otro lado, la alta superficie específica de la arcilla, así como los tipos de minerales que la constituyen, resultan en altas capacidades de intercambio catiónico. La alta porosidad de la arcilla y su alta superficie específica se reflejan en una retención de agua, aunque una parte importante de esta agua no va a estar disponible para las plantas porque está retenida muy fuertemente. Un suelo con alto contenido de arcilla tiene una alta capacidad de amortiguamiento contra los cambios de pH, por lo que los efectos de los procesos acidificantes, así como la respuesta al encalado, van a manifestarse lentamente. Ahora bien, cuando nos referimos que la textura de un suelo es franca, ¿qué queremos decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a los 15 a 20 centímetros superiores? Es importante saber también cuáles son las texturas en el resto del perfil, ya que van a influir diferentemente en el comportamiento de todo el suelo. Veamos esto con un ejemplo. Mencioné anteriormente que una de las propiedades que depende de la textura es la capacidad de retener agua. Nos interesa especialmente el efecto sobre el agua disponible para las plantas. El agua disponible corresponde a la diferencia entre el agua retenida a capacidad de campo y la retenida en el punto de marchitez permanente. El agua que esté en exceso de la capacidad de campo no va a estar retenida por el suelo, en tanto que el agua que permanezca en el suelo por debajo del punto de marchitez permanente no va a poder ser extraída por las plantas. Como vemos en esta gráfica, el volumen de agua disponible en un suelo se incrementa a medida que pasamos de texturas gruesas a finas. Pongámosle números a estas diferencias. En un extremo tenemos la textura arenosa, que puede retener entre 6 y 10 milímetros de agua por cada 100 milímetros de suelo. Mientras que en el otro extremo, una textura arcillosa puede retener entre 20 y 25 milímetros de agua por cada 100 milímetros de suelo, o sea, casi 3 veces más. Supongamos ahora que tenemos un suelo, como el que se ve en la foto, en el que podemos separar tres horizontes, el superior de 17 centímetros de espesor con una textura franco-arenosa, otro intermedio de 24 centímetros de espesor con textura franco-arcillo-arenosa y el más profundo de 21 centímetros de espesor de textura arcillo-arenosa. Con los valores de agua disponible de la tabla que mostré recién, podemos estimar las cantidades de agua que pueden estar disponibles en cada uno de los tres horizontes y que totalizan 107.7 milímetros. Esta información la podemos relacionar con las necesidades de agua del cultivo y evaluar el impacto de la falta de agua. Supongamos que tenemos un cultivo de maíz creciendo bajo condiciones tropicales y que está en el estadio B8. En esas condiciones, el maíz va a requerir alrededor de 3.8 milímetros por día. Si el cultivo puede explorar los 62 centímetros de profundidad y tuviéramos al suelo con su máximo contenido de agua disponible,
los 107.7 milímetros de agua alcanzarían para 4 semanas. Pero si las raíces pudiesen llegar solo a menores profundidades, entonces la disponibilidad de agua sería menor. 17 días si solo explorasen los 41 centímetros superiores y apenas 5 días si no llegasen a más de 17 centímetros de profundidad. Este ejemplo no solo ilustra la importancia de computar el agua disponible según las texturas presentes en el perfil, sino de asegurar que las raíces crezcan sin limitaciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el horizonte intermedio tuviese niveles altos de aluminio tóxicos para las raíces? O si las raíces no pudiesen profundizar porque el suelo está compactado. En esta foto se muestra un ejemplo de los efectos de texturas contrastantes sobre el drenaje interno del suelo. Tenemos acá una discontinuidad textural entre horizontes. El horizonte superior tiene textura arenosa y el agua tiene facilidad para moverse hacia abajo sin limitaciones. Pero debajo del horizonte arenoso tenemos uno con textura arcillosa y por lo tanto sus poros son pequeños. Cuando el agua proveniente del horizonte superior llega al inferior, no puede seguir bajando a la misma velocidad y el drenaje se enlentece, lo que lleva a una acumulación de agua en la zona de contacto. Puede ocurrir, como en el caso mostrado, que el agua pueda desplazarse lateralmente, pero es frecuente que eso sea limitado y que llegue a desarrollarse lo que se denomina una napa freática colgada, que puede tener efectos negativos sobre las raíces del cultivo. En resumen, si tuviéramos que elegir la propiedad de los suelos que como agrónomos debemos dar una importancia especial, elegiríamos a la textura. Muchas propiedades importantes de los suelos están determinadas por su textura, por lo que conocerla nos permite anticipar aspectos claves. Es posible determinar la textura en el campo con bastante exactitud, para lo que se requiere practicar constantemente el método presentado. No nos quedemos solamente con la textura de los centímetros superiores del suelo. Observemos la variación de las texturas a mayor profundidad. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, como siempre, me pueden escribir a la dirección electrónica indicada. Hasta la próxima.